Continuamos con la parte básica de traumatología ortopedia. Bueno, nos vamos cada vez más profundo a este sistema ya también cápsulo-ligamentario, ¿sí? Entonces, ¿qué lesiones podemos encontrar acá? Acá podemos encontrar, como empezamos, con algo que se llama esguince. Entonces, lo mínimo que voy a pedir, lo mínimo que tienen que saber es la definición y terminología médica correcta, ¿de acuerdo? Entonces, esto tienen que saberlo al pie de la letra. ¿Cuál es la definición de esguince? Esguince es la lesión en el sistema cápsulo-ligamentario de cualquier articulación cuando ésta va más allá de su rango normal de movimiento. Entonces, con todo lo que se ha dicho se explica lo que sucede. Una articulación, por ejemplo, una interfalángica, excede su rango de movimiento, en una extensión, digamos, en lo que fuera, ¿de acuerdo? Y esta empieza a lesionar todo lo que es su sistema cápsulo-ligamentario, y ahí se producen las lesiones, ¿sí? Entonces, un esguince, saben que puede ir un esguince desde leve, moderado, severo. La clásica clasificación, si quieren, podemos ir de grado 1, 2, 3. Pero aclararles que no es tan sencillo englobar esta clasificación en estos números, porque habrá que entender o habrá que analizar realmente qué estructuras anatómicas son las que se han lesionado, porque esta clasificación de leve, moderado, severo o distendido, parcialmente desgarrado y totalmente roto, estará hablando de un conjunto ligamentario, ¿de acuerdo? Entonces no se puede englobar, por ejemplo, todo un tobillo, toda una rodilla. Eso ya no corresponde en estos tiempos. Tendremos que analizar realmente qué estructura tendinosa o ligamentaria es la que ha podido producirse un esguince, ¿de acuerdo? Entonces, la terminología correcta, ¿de acuerdo? Normalmente, ¿cómo se manejan los esguinces? Los esguinces normalmente se manejan de forma conservadora, a menos que se trate de un conjunto ligamentario muy importante que estabiliza una articulación. En ese caso, obviamente, se tendrá que hacer algún tipo de cirugía o plastía de reconstrucción. Luxación. ¿Qué es luxación? Entonces, igual, definición. Y ahora van a entender normalmente, bueno, todo, no existe solamente un esguince, no existe solamente es una luxación, todo tiene su complejidad, todo tiene su importancia, no se puede menospreciar ningún tipo de lesión. Entonces, ¿qué es una luxación? Luxación es pérdida de contacto permanente entre dos superficies articulares. Quiere decir que lo que nosotros tenemos que ver es si este es, por ejemplo, un hombro, perdón, esta es la cavidad glenoidea, ahí arriba, y ese es el hombro, la cabeza humeral, tiene que estar fuera. Por eso la definición, pérdida de contacto permanente entre dos superficies articulares. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver y esa es la definición, por eso que se nos tiene que grabar. No es una imagen de un poquito parece que estuviera fuera, no, tiene que, para definir luxación, tiene que estar fuera. ¿De acuerdo? A menos variantes, existen variantes en las cuales puede ser muy confusa la interpretación de una luxación, pero son los casos mínimos, ¿de acuerdo? Y vamos a profundizar luego en eso. Entonces, luxación, ¿sí? Y obviamente la luxación queda ahí hasta que exista la mano del especialista, del médico que pueda reducir la luxación y colocarla nuevamente en su lugar. Existen definiciones clásicas como son la luxación inveterada, la luxación iterativa, luxación inveterada, y hoy en día tenemos que hablar acerca de inestabilidades. Perdón. ¿Qué quiere decir luxación iterativa? Una luxación iterativa quiere decir que es una luxación que se repite, que el paciente se luxa a veces simplemente por bostezar, levanta el brazo al bracear en la piscina y el brazo o la articulación se luxa. Iterativa quiere decir que es recurrente. Inveterada es un término que quiere decir que es una luxación antigua, crónica, que ha quedado luxada por un buen tiempo. Pero aclaramos, la iterativa, que quiere decir que cada vez se produce la luxación, tiene hoy en día este reemplazo de terminología, que quiere decir inestabilidad. Inestabilidad justamente ¿por qué? Porque no se trata solamente de decir, sí, el hombro tiene una luxación iterativa.
que es algo muy vago. Hoy en día se tiene que hablar de inestabilidades, porque en la inestabilidad nosotros ya tenemos que empezar a sospechar de qué estructura anatómica es la que puede estar lesionada para poder ya estar pensando en un diagnóstico, ¿de acuerdo?